Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase del curso de Física General. Hoy hablaremos de estática de fluidos. Esperemos que les sea útil para sus clases virtuales y que juntos logremos los aprendizajes deseados. Sin más ni menos, comencemos. Yo soy María y les voy a hablar sobre la mecánica de fluidos. Esta es parte de la física y como tal es una ciencia especializada en el estudio del comportamiento de los fluidos en reposo y o en movimiento. Pero, ¿qué es un fluido? Un fluido se define como una sustancia que cambia su forma con relativa facilidad. Los fluidos incluyen tanto a los líquidos, que cambian de forma pero no de volumen, como a los gases, los cuales cambian fácilmente de forma y de volumen. 2. Efecto fuerza sobre el fluido. Compresibilidad. Es la propiedad que mediante la aplicación de una fuerza sobre el fluido busca disminuir el volumen. En el caso de los líquidos, son fluidos poco comprensibles. Esto se debe a que su fuerza intermolecular es mediamente alta. No varía su volumen, pero sí varía su forma. En caso contrario tenemos al gas, que son fluidos muy comprensibles. Esto se debe a que su fuerza intermolecular es baja. Como vemos en las imágenes, podemos demostrar lo ya antes dicho. La densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en determinado volumen de una sustancia. La fórmula para calcular la densidad es la siguiente. Densidad es igual a masa sobre volumen. Sus unidades en el sistema internacional son el kilogramo sobre el metro cúbico. Al observar la fórmula podemos inferir que la densidad es inversamente proporcional al volumen. Entonces, mientras menor sea el volumen ocupado por un objeto, mayor será la densidad. Algunos ejemplos. Al observar que algunos cuerpos flotan en el agua y otros se hunden, esto se debe a la diferencia de la densidad entre ellos. Los cuerpos menos densos flotan, mientras que los más densos se hunden, como podemos observar en las siguientes imágenes. La presión es la aplicación de una fuerza perpendicular sobre un área determinada, la cual varía con la profundidad. Su unidad en el sistema internacional la encontramos en pascales. Para poder hallar la presión, realizamos la siguiente fórmula. Presión es igual a la fuerza en newtons sobre el área en metros cuadrados. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la 5 pascales, como también a 760 torrenciales. Y 1 milímetro de mercurio equivale a 1 torrencial. A continuación les hablaré sobre la presión atmosférica, también conocida como presión barométrica. Esta presión es provocada por el peso de la masa del aire sobre la superficie terrestre, la cual varía con la temperatura y con la altitud sobre el nivel del mar del punto evaluado. En la imagen podemos visualizar que el hombre, cuando se encuentra a mayor altura, va a presentar menor presión atmosférica, a comparación de que cuando el hombre se sitúe a menor altura, va a presentar mayor presión atmosférica. Y finalmente, el instrumento de medición de la presión atmosférica vendría a ser el barómetro. Presión de fluidos. Un fluido ejerce presión no solo en el fondo del recipiente que lo contiene, también ejerce presión en las paredes, es decir, ejerce presión en todas las direcciones. A esta presión se le conoce como hidrostática. La presión hidrostática hace que la fuerza aplicada corresponda al peso específico del fluido y no dependa del área del recipiente con el que el fluido tiene contacto, sino de la profundidad. Presión versus profundidad. Cuando nos sumergimos en el agua, la presión que ejerce esta sobre cualquier objeto sumergido en su interior aumenta de manera uniforme y depende de la profundidad a la que nos encontremos. En la superficie, por ejemplo, estamos sometidos únicamente a la presión atmosférica, que tiene un valor de 1 atmósfera, pero a medida que nos vamos sumergiendo, esta presión aumenta 1 atmósfera aproximadamente por cada 10 metros que nos profundizamos. Esto quiere decir que la presión depende de la profundidad. Medidor de presión. El medidor de presión tiene una forma de U y es un instrumento de medición para la presión de fluidos, donde podemos deducir que cuando el nanómetro está cerrado en ambos extremos, el líquido se encuentra en equilibrio, por lo que no hay una lectura. Al abrir los extremos del nanómetro, existirá presión en ambos lados, la presión del sistema y la presión de la atmósfera.
A continuación hablaremos sobre el principio de Arquímedes, el cual dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. A continuación haremos un experimento con el que explicaremos de mejor forma este principio. Bueno, el día de hoy les vamos a presentar un experimento con el que vamos a demostrar el principio de Arquímedes y para el cual vamos a necesitar un vaso con agua, un vaso con agua con sal y un vaso con agua con azúcar y 3 huevos. En el vaso con agua vamos a introducir uno de los huevos y nos vamos a dar cuenta de que el huevo se hunde totalmente. En el segundo vaso, el vaso de agua con sal, vamos a remover un poco que quede totalmente diluido, o al menos la mayor parte de la sal que hemos puesto. Bueno, vamos a poner el huevo y nos vamos a dar cuenta de que el huevo flota. En el tercer vaso, el vaso del agua con azúcar, vamos a remover también un poco. Que quede también al menos la mayor parte del azúcar diluido. Bien. Vamos a introducir el huevo. Como vemos también flota, vamos a poner un poco de agua. Y como nos damos cuenta, el huevo no ha llegado al fondo tampoco, hay una separación. Y bueno, ¿esto a qué se debe? Esto se debe a que todo cuerpo sumergido en un fluido experimentará una fuerza de empuje, la cual depende de 3 factores: la fuerza del líquido, la densidad y la gravedad. Entonces, el agregar la sal, por ejemplo en el segundo vaso, cambiaremos la densidad y esta será mucho mayor, lo que permitirá que el huevo flote, ya que la fuerza de empuje del fluido es mayor que la fuerza del peso del huevo. En el caso del agua con azúcar, la fuerza del empuje, tanto como la fuerza del peso del huevo, van a ser iguales, y en el caso del agua, la fuerza del peso del huevo es mayor que la fuerza de empuje. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Como segundo principio tenemos al de Pascal, el cual dice que el cambio de presión aplicado en un fluido encerrado se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido. Esto también lo vamos a explicar de mejor forma por medio de un experimento. Haremos un experimento en el que utilizaremos una botella, agua y 2 recipientes. Lo primero que se va a hacer son 2 orificios a la botella. Después tapamos los orificios, introducimos el agua y vamos a cerrar la botella. Bueno, como podemos ver, aunque la botella tiene 2 orificios, el agua no se sale. Aquí podemos verlo, pero si abrimos la botella, el agua comienza a salir. Esto sucede porque actúan 2 fuerzas: la presión del agua y la presión atmosférica, las cuales se llegan a demostrar que si se hace presión en un punto de una masa de líquido, esta presión se transmite a toda la masa de líquido. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y comparte.